en esta iglesia. Y hoy, esta mañana, vamos siguiendo estudiando el Evangelio de Mateo. Entonces, si tienen su Biblia, les invito a abrir vuestra Biblia en Mateo capítulo 10. Y es maravilloso estudiar este Evangelio, el primer Evangelio en el Nuevo Testamento, escrito por Mateo, un discípulo de Jesús. Y sabemos de su vida que antes de seguir a Jesús, de ser su discípulo, ¿él qué era? Él era un publicano. Él era un recaudador de taxas, ¿no? Era odiado por las personas. Odiaban a esta persona que entraba en su casa así sin permiso, solo porque ellos querían recaudar los sueldos, ¿no? Y él nunca pensaba de ser llamado por Cristo, porque él se sentía indigno, él se sentía un gran pecador. Nunca pensaba que el Señor hubiera tenido una gran misericordia, una gran gracia hacia él. Y él se quedó choqueado, ¿no? Cuando Jesús le dijo: Mateo, sígueme, ¿no? Qué lindo. Es lindo cuando el Señor nos llama en nuestra vida. Y nos llamó también a nosotros. Antes que estábamos perdidos en este mundo, un día el Señor vino, por medio de su palabra, nos ha llamado. Y estudiando el Evangelio de Mateo, hemos visto que el tema principal es que Jesús es el Rey. Ya ustedes lo saben, muchas veces tenemos repetido. Él tiene la autoridad. Y hemos visto que también en la tierra, Él tuvo también su ministerio. Él, cuando estuvo aquí en la tierra, enseñó. Hemos visto en el capítulo 5 hasta el capítulo 7 el Sermón del Monte, ¿no? Que mucha gente, cuando supo que el Mesías había llegado, empezó a seguirlo, empezó a buscarlo, empezó a ver dónde estaba, ¿no? Para escuchar su enseñanza. Y no solamente enseñó Jesús, sino que también Él confirmó su enseñanza. ¿Cómo? Haciendo milagros, sanando a las personas, calmando las tempestades, echando los demonios de la persona endemoniada, ¿no? Y ahora, en el capítulo 10, hemos visto un cambio. Bueno, no un cambio, podemos decir un cambio, porque Jesús ahora hemos visto que elige a 12 discípulos y lo encomienda o lo manda a salir afuera. ¿Para qué? Para evangelizar. Porque también ahora le tocaba a ellos a salir, a ministrar, a hacer lo que Jesús hacía, a enseñar, a hacer milagros para confirmar la enseñanza, ¿no? A compartir con las otras personas el Evangelio. Y hemos visto que Jesús empezó mandando a sus amigos, sus discípulos, a evangelizar primero. ¿A quién? ¿A quién mandó? ¿No a los gentiles? A los judíos. A los judíos. Antes a los judíos. Y después, más adelante, en el capítulo 28, veremos el gran mandamiento donde Jesús le dice a ellos de ir a todas las naciones, ¿no? A predicar la palabra, bautizando a las personas. Pero también, después que Jesús manda a ellos, y también este mandamiento para nosotros, hoy en día, todos nosotros que somos cristianos, si somos realmente cristianos, somos llamados a salir afuera, a compartir el Evangelio, a evangelizar. Pero Jesús
da también una advertencia. Porque Jesús, bueno, vamos a decir, Jesús va a describir quién es el verdadero discípulo, quién es el verdadero cristiano, porque hoy en día hay muchas personas en todo el mundo que dicen de ser cristiano. Solo soy cristiano porque sí, yo vi un sermón, una prédica en la tele, estoy de acuerdo, yo acepté a Cristo, soy cristiano y ya está. Y sigue siguiendo su vida. Oh, yo soy cristiano porque sí, yo voy cada domingo a la iglesia, yo oro, yo hago buenas acciones y nada, ya está, soy cristiano. Pero, si ustedes se acuerdan, más de llamarnos cristianos, debemos acordarnos que somos discípulos de Jesús. Más que cristiano, somos discípulos. ¿Y un discípulo qué es? Un discípulo es un seguidor de Cristo. ¿Qué significa seguidor? Un seguidor es una persona que aprende del maestro, pero no solamente aprende, que absorbe toda la enseñanza. No es solamente una persona que escucha, sino que también esta enseñanza la pone en práctica. La pone en práctica cada día, en cada momento de su vida. Entonces aquí Jesús, en el capítulo 10, nos advierte o nos enseña lo que significa ser su discípulo, lo que es realmente el discipulado. Porque muchas veces nosotros tenemos una falsa, ¿cómo puedo decir? Una interpretación, un entendimiento del discipulado, porque el discipulado pensamos que el discipulado, bueno, es el estudio de la Biblia, hacer oraciones, pero no se trata solamente de eso. Eso es parte del discipulado, sino que es parte también del discipulado lo que hemos visto la última vez. Ustedes se acuerdan. Jesús advierte a todos sus discípulos que como a Él lo persiguieron, también nosotros seremos perseguidos. Y Él dice, la persecución es parte del discipulado, es parte de la vida cristiana, es parte de nosotros. Si somos realmente seguidores de Jesús, seremos sí o sí perseguidos. De diferentes maneras. Puede ser que nos seremos matados, pero hay muchas personas que nos rechazan, que se alejan, que nos insultan, que no quieren saber nada de nosotros más. Esa también es una manera de persecución. Y hemos visto la última vez cómo enfrentar la persecución. ¿Cómo enfrentar la persecución cuando viene? Y también la última vez hemos visto a quién realmente debemos temer en este mundo. Oh, yo tengo miedo de la gente, yo tengo miedo de lo que ellos piensan, yo tengo miedo de perder el trabajo, yo tengo miedo de no tener más relación con mi familia. Jesús dijo en el versículo 28, y no temáis a lo que mata el cuerpo, más el alma no pueden matar. Temed más bien a aquel que puede destruir el alma y el cuerpo en el infierno. ¿A quién debemos temer? Al Señor. Jesús. Y el pasaje que veremos esta mañana es también es parte también sobre el tema de la persecución, y el pasaje que veremos es desde el versículo 34 hasta el 39. Pero antes de seguir,
Oramos, pedimos la ayuda de Dios, Señor. Padre, te damos gracias por esta mañana, te damos gracias por tu misericordia, por tu paciencia con nosotros. Gracias, Señor, por tu amor, por tu sublime amor, por tu sublime gracia, Señor, porque te entregaste, Señor, entregaste tu vida, entregaste tu cuerpo, derramaste tu preciosa sangre que nos ha lavado, nos ha limpiado, Señor, de todos nuestros pecados. Gracias, Señor, porque por medio de tu obra somos vencedores y por medio de tu obra, Señor, por medio de ti, que tú eres el camino, la verdad y la vida, tenemos, Señor, acceso al Padre, tenemos la vida eterna. Y, Señor, te pedimos otra vez perdón por todas nuestras fallas, te pedimos, Señor, por nuestras culpas, por nuestros errores. Nos humillamos ante ti, Señor, y te pedimos, Señor, de guiarnos, de entender lo que tú nos quieres enseñar esta mañana. Ayúdanos, Señor, a aprender a ser tu discípulo, Señor. A ser, Señor, la sal y la luz en este mundo. Ayúdanos, Señor, a ser, Señor, tu representante aquí en la tierra. Y que podamos, Señor, en nuestra vida reflejar a ti más y más. Ayúdanos, Señor, a dejar nuestra vieja vida, nuestro viejo hombre, Señor, y a vestirnos, Señor, de ti. Y te damos la gloria, Señor, que todo sea para tu gloria, tu honra, en nombre de nuestro amado Señor Jesucristo. Amén. Amén. El pasaje dice: no penséis que he venido para traer paz a la tierra. No he venido para traer paz, sino espada. Porque he venido para poner en disesión al hombre contra su padre, a la hija contra su madre, y a la nuera contra su suegra. Y los enemigos del hombre serán los de su casa. El que ama a padre o madre más que a mí, no es digno de mí. El que ama a hijo o hija más que a mí, no es digno de mí. Y el que no toma su cruz y sigue en pos de mí, no es digno de mí. El que haya su vida, la perderá. Y el que pierde su vida por causa de mí, la hallará. Déjame decir que hoy en día, en muchas iglesias, hay predicadores, hay personas que enseñan un evangelio light, un evangelio ligero. ¿En qué sentido enseñan un evangelio ligero? En el sentido que cuando hablan sobre Jesús, sobre la buena nueva, ellos no te hablan al 100%, no te dicen al 100% lo que la Escritura dice. Muchas veces te dicen solamente el 50% y como esconden o dejan el otro 50% de lado. ¿Por qué? Porque muchos predicadores no quieren ofender a las personas. Muchos predicadores, en vez de hacer que la iglesia crezca espiritualmente, ellos piensan solamente a llenar las sillas, a llenar su iglesia de personas, o piensan solamente a ganar dinero. Y entonces ellos quitan el tema sobre el pecado, quitan el tema sobre la persecución, quitan el tema sobre la depravación del hombre, quitan el tema sobre la justicia de Dios,
dicen solamente que Dios es amor, que Dios te va a, ¿cómo se dice? Te va a prosperar, va a ser rico. Acepta a Jesús y serás millonario. Muchos te dicen así, pero no es lo que la Biblia enseña. Muchos quitan el tema sobre la condenación eterna al infierno. ¿Por qué? Porque a la gente no le gusta escuchar esto. Muchas personas no quieren escuchar estas cosas porque, oh, tengo miedo. No es para mí. Pero estos son temas que la Biblia habla y muy claramente. Y son muy importantes para nosotros cristianos, para crecer en la fe, y debemos saber, ¿no? Y muchos dicen, acepta a Cristo, recibe a Cristo, ¿no? Y todo irá bien. Pero en realidad, cuando respondemos a la llamada del Señor, cuando nosotros recibimos a Cristo en nuestra vida, cuando recibimos a Cristo como nuestro Señor y Salvador, en realidad, cuando entramos en el cuerpo de Cristo, entramos en una guerra. Entramos en una guerra. Y en este pasaje veremos que Jesús nos quiere enseñar dos puntos, dos cosas muy importantes. Y la primera cosa es que debemos abrazar la realidad que el mensaje que nosotros tenemos, el mensaje del Evangelio, es disruptivo. No sé si dice disruptivo. El mensaje que nosotros tenemos es disruptivo. El mensaje que nosotros tenemos es como una bomba, que cuando explota, ¡pum!, destruye todo, ¿no? Y nuestro mensaje es un mensaje que es convulge, te pone, puedo decir que, bueno, es un mensaje que choca, y debemos entender que la natura del Evangelio, la natura de Cristo en este mundo, es disruptivo en el sentido que causa también rupturas, causa divisiones. Y como dije antes, el problema es que la mayoría de las personas predican solamente el 50% del Evangelio, ¿no? Hablando solamente de la cosa positiva, y la otra mitad lo deja al lado, ¿no? Pero Jesús, en el versículo 34 de nuestro pasaje, dice que el mensaje del Evangelio juzga nuestra condición. Y la natura del Evangelio, la natura de Cristo, crea conflictos, crea problemas. Y nosotros debemos aprender a abrazar estos conflictos, ¿no? ¿Por qué crear conflicto? Por causa de lo que nosotros creemos. Ustedes se acuerdan que Cristo dijo, por causa de mí serán perseguidos. El versículo 34, cuando dice, no penséis que he venido para traer paz a la tierra, no he venido a traer paz, sino espada. Él se refiere a la disensión que experimentaremos debido a qué? A nuestra lealtad y al Evangelio, ¿no? Y nosotros no podemos retroceder. No podemos retroceder ante eso. ¿Por qué? Porque es parte
del Evangelio, ¿no? Y dice también, no he venido para traer paz, sino espada. La espada, sabemos que es usada figurativamente para referirse a una guerra, ¿no? Y nosotros estamos en guerra, como dije antes. Estamos en guerra contra Satanás, contra el pecado. Luchamos, ¿no? Contra Satanás y contra el pecado. Y también podemos decir que la buena nueva, el Evangelio, es al mismo tiempo justificación, no solo justificación, es también condenación. El Evangelio es justificación y al mismo tiempo condenación. Y eso lo podemos ver claramente en el Evangelio de Juan. En Juan capítulo 3, versículo 16, ¿qué dice? Ustedes lo saben de memoria. Porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Pero, dos versículos después, en el versículo 18, muchos no lo leen, o se olvidan, o lo pasan, ¿qué dice? El versículo 18 dice, el que en Él cree no es condenado. Por el que no cree, ¿qué dice? Ya ha sido condenado. ¿Por qué? Porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Entonces, el Evangelio es justificación para aquellos que creen y ya es condenación para aquellos que no creen en Jesús. Y no solamente eso, como seguidores de Jesús, si somos realmente sus discípulos y lo representemos en este mundo en que vivimos, ¿no? Debemos saber que nosotros llevamos dos tipos de olores. Dos tipos de olores. Y esto lo podemos ver en 2 de Corintios capítulo 2, lo dice Pablo. 2 de Corintios capítulo 2, versículo 14. Que dice, mas a Dios gracias, el cual nos lleva siempre en triunfo en Cristo Jesús, y por medio de nosotros manifiesta en todo lugar el olor de su conocimiento. Porque para Dios somos grato olor de Cristo en lo que se salvan y en lo que se pierden, ¿no? Y muchos también se paran aquí, se paran aquí y dicen, bueno, tenemos que ser buen olor, pero nos siguen con el versículo 16, que dice, a esto ciertamente olor de muerte para muerte, y a aquellos olor de vida para vida. Y para estas cosas, ¿quién es suficiente? Nosotros como cristianos, como seguidores de Cristo, llevamos dos tipos de olores. Olor de gratitud, dice aquí, olor grato de Cristo para aquellos que se salvan. ¿Y olor de qué? Olor de muerte, ¿no? Aquellos que rechazan el Evangelio. Y es interesante lo que dice aquí el apóstol Pablo, porque cuando Pablo escribe esta carta, en este momento, él está describiendo cuando los romanos, el imperio romano, ¿no?,
cuando los soldados iban a una guerra, cuando vencían y volvían a Roma, normalmente en Roma había una celebración, había como una, se dice parata, una parata que es donde pasan todos los soldados, desfiles, ¿no? De los soldados vencedores. Y en ese tiempo, durante este desfiles, se solía, digamos, quemar, digamos, el incienso para poner un buen olor en toda la ciudad. Y las personas, los soldados, en el sentir este olor, buen olor de incienso, ellos recordaban de ser victoriosos, de haber ganado. Pero en este desfile no solamente pasaban los soldados, sino que de atrás también llevaban a quién? A los prisioneros, los cautivados, se puede decir, los cautivos, los prisioneros de guerra. Y estos prisioneros de guerra, cuando escuchaban este olor, cuando sentían este olor de incienso, para ellos era como una humillación, era como una condenación a esclavitud para siempre hasta la muerte. Y cuando aquí Pablo, cuando dice que el olor grato, ¿no? Cuando habla de olor grato, habla que el Evangelio para aquellos que reciben a Jesús es un olor de gozo, de victoria, de saber que en Cristo Jesús tenemos la vida eterna para siempre. Pero para aquellos que rechazan a Jesús, que renegan a Él, es el olor de condenación a muerte para siempre al infierno. Y siguiendo en el versículo 35 de nuestro pasaje, dice: porque he venido para poner en dissensión al hombre contra su padre, a la hija contra su madre, y a la nuera contra su suegra. Y los enemigos del hombre serán los de su casa. La naturaleza del Evangelio, la naturaleza de Cristo, este mensaje, no solamente crea conflictos con las personas, sino más, crea conflictos en las familias. Y muchos de ustedes quizás ya lo saben. Hay más problemas, más conflictos con las personas que queremos, con las personas que, con nuestro padre, con toda la familia. Y le voy a contar un cuento, ¿no? Yo conocí, cuando hacían, digamos, las semanas ¿cómo se llama? De ministerio, que íbamos a la plaza a evangelizar con un grupo que venía de Estados Unidos. Una vez en este grupo había un indiano. Ustedes piensan en la cultura de los indianos. Este era un estudiante de un colegio cristiano, y ese fue a este colegio cristiano sin el permiso de los padres. Sus padres son hinduistas y bueno, como cuando él se convirtió a Cristo, sus padres lo renegaron. Sus padres no quisieron saber más nada de él, y más, lo repudiaron como hijo. Le dijeron: tú no eres más nuestro hijo, ¿no? Él muchas veces me contó que
como le faltaba, o sea, extrañaba a sus padres, muchas veces tuvo que luchar, porque muchas veces él quiso volver a su familia. Quería, digamos, dejar el colegio, ¿no? ¿Por qué? Porque para él era difícil. Y lo más que a él le dolió es que sus padres le dijeron: tú has rechazado a nuestro honor, tú has rechazado a toda nuestra familia, y por eso no eres más nuestro hijo, ¿no? Y la pregunta ahora: ¿qué haríamos nosotros en lugar de él? ¿Qué haríamos nosotros en lugar de él? Y esto nos lleva al segundo punto. El segundo punto es esto. Debemos hacer, o necesitamos hacer, decisiones como seguidores de Cristo. Y las decisiones necesarias que debemos experimentar son estas, son tres. Y lo veremos en los siguientes versículos. La primera decisión que debemos experimentar, y es necesario como para ser un discípulo de Cristo, es amar más a Cristo. La segunda decisión es sufrir voluntariamente. Y tercera decisión es intercambiar tu vida. Lo sé que hoy el tema para muchos quizás es de desaliento, pero si nosotros queremos ser realmente discípulos de Jesús, esto es así. Muchos quizá pensan: discipulado, qué bueno ser cristiano, yo soy Cristo, amo a Dios porque Él me ama y chao. No. Ser cristiano comporta también esto. Primera decisión: amar más a Cristo. El versículo 37 dice: el que ama a padre o madre más que a mí, no es digno de mí. El que ama a hijo o hija más que a mí, no es digno de mí. Y aquí debemos estar muy atentos, porque aquí Jesús no está diciendo de no amar a nuestros familiares. No está diciendo eso. No está diciendo eso. El enfoque en este punto es que Cristo debe ser el primero. Cristo debe ser en primer lugar sobre todo. Debe ser nuestro primer amor sobre todo, sobre nuestra familia, sobre mi esposa, nuestra esposa, sobre nuestros hijos, sobre nuestro trabajo, sobre nuestra salud, sobre todo. Él debe ser el primero. Pero es difícil. ¿Cómo puedo hacerlo? Tenemos ejemplo, y gracias a Dios que tenemos ejemplo en la Biblia. ¿Ustedes se acuerdan de Abraham? ¿Qué le pidió Dios a Abraham? Sacrificar a su hijo, a su unigénito. Y dice la Escritura que Abraham, en su corazón, que le dolió, dijo: Dios, tú me diste este hijo y ahora quieres que te lo entregue, que te lo ofrezca.
¿ustedes qué harían? Y no solo el ejemplo de Abraham. Estamos estudiando ahora con Johnny el libro de Job. Y hemos visto la última vez la semana pasada fue que... No, 2 semanas atrás. Que Job, el que estaba bien, el más rico, él perdió todo. ¿Cómo reaccionó Job? Y la pregunta otra vez, ¿qué harían ustedes en lugar de Job? Jesús nos recuerda por ese ¿cómo se dice? El más gran mandamiento. ¿Cuál es el más gran mandamiento? A Dios. En Mateo 22, 27 tenemos: amarás al Señor tu Dios con toda ¿qué? Con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente. Y en otro pasaje dice que también con toda tu fuerza. ¿No? Este es el primero y grande mandamiento. ¿Estamos amando al Señor? ¿Es el Señor en primer lugar de todo? Si no es así, usted piense, ¿quién es que te da? ¿Quién te ha dado lo que tú tienes ahora? ¿No es el Señor? ¿Quién es que te hace despertar cada mañana, que te da aliento cada mañana? ¿No es el Señor? ¿Quién es el que te provee el trabajo? ¿No es el Señor? ¿Quién es que te dio tu esposa, tu familia? ¿No es el Señor? ¿Amamos realmente al Señor? Segunda cosa, debemos sufrir voluntariamente. El versículo 38 dice: y el que no toma su cruz y sigue en pos de mí, no es digno de mí. La última vez, como dije antes, la última vez que prediqué, Jesús nos prepara a la persecución. Porque como Él fue perseguido, también nosotros recibiremos lo que Él recibió, ¿no? Él fue rechazado, Él fue odiado por las personas, Él fue acusado injustamente y fue condenado a muerte en la cruz. Pero en este versículo, lo que realmente debemos hacer, lo que realmente Jesús nos enseña y que también Pablo lo menciona en Filipenses, es que debemos despojarnos y hacer morir nuestro viejo hombre. Debemos dejar de vivir como vivíamos antes, en la vida pasada. Debemos dejar de caminar como caminábamos antes. Y debemos someternos voluntariamente en percorrer el difícil camino. Ustedes se acuerdan que hay 2 caminos. Hay un camino ancho, un camino estrecho, angusto. Y este es el camino que nosotros como cristianos debemos percorrer. ¿Por qué? Porque Él es el camino, la verdad y la vida, ¿no?
este camino angusto hay sufrimiento. No es difícil, no es fácil ser un cristiano. A veces hay subidas, muchas veces hay bajadas. Es así. Y otro punto, último punto, debemos intercambiar nuestra vida. El versículo 39 dice: el que hace su vida la perderá. El que pierde su vida por causa de mí la hallará. Este versículo puede ser parafraseado de esta manera: el que vive la vida para complacer a sí mismo, para complacerse, no tendrá la vida eterna. Y el que vive la vida para Cristo, hasta el punto de morir, recibirá la vida eterna para siempre. ¿Qué está diciendo Jesús aquí? El motivo del por qué seguimos a Cristo no es porque queremos una vida mejor. Muchas veces, muchas personas quieren seguir a Cristo por conveniencia. Quieren seguir a Cristo porque, bueno, he escuchado que siguiendo a Cristo serán prósperos, serán ricos, ¿no? Siguiendo a Cristo tendrás más gozo, tendrás felicidad, todo irá bien, serás un esposo mejor. Muchos quieren convertirse, quieren bautizarse para ser un buen esposo, una buena esposa, un mejor padre, una mejor madre, ¿no? Pero si esto es lo que algunos de ustedes buscan, entonces pueden ir a otra iglesia. Porque aquí no predicamos esto. Pase lo que pase, no se puede comparar con la riqueza que tenemos en Él. El motivo del por qué lo seguimos, como dije antes, esto es, lo debemos realmente entender de manera profunda, es porque Él es la vida. Él es nuestra vida. Vivir es Cristo, ¿no? Jesús no ha venido para que lo agregues a lo que quieres o para ser usado como tú quieras. Jesús no es una herramienta que nosotros vamos a Él solamente cuando lo necesitamos, no. Si tú eres seguidor de Cristo, tienes que cambiar tu vida por la de Él. Él no es parte de tu vida, Él es tu vida. Él no es parte de tu futuro, Él es tu futuro. Él no es parte de tu ocupación, Él es tu ocupación, ¿no? Y lo que el Señor Jesús quiere es que nosotros nos entregamos totalmente a Él, que nosotros confiamos plenamente en Él. Y lo que, ¿quién quiere seguir a Cristo? Si quieren seguir a Cristo, bueno, es fácil, responder es así rápido, es fácil. Pero cuando hay persecuciones, cuando hay pruebas, debemos recordar, realmente aman a Cristo, aman más a Cristo, más que a todo. Realmente estamos dispuestos a sufrir voluntariamente. Realmente estamos dispuestos a percorrer este camino angusto. Realmente estamos dispuestos a intercambiar nuestra vida por la de otro. Debemos reflexionar, ¿no?, sobre esto. Porque muchos piensan que ser cristiano es fácil, no es fácil. Muchos piensan que ser cristiano es solamente ir a la iglesia, cantar, escuchar la palabra y chao. No.
Ser cristiano es vivir Cristo cada día. Vivir a Cristo cada día. Amar a Él. Poner en práctica lo que Él nos enseña. ¿Somos dispuestos a tomar la cruz, nuestra cruz? Oramos. Padre, gracias, Señor, por enseñarnos lo que significa realmente ser tu discípulo, Señor. Gracias, Señor, por enseñarnos y avisarnos, Señor, lo que nos espera como tus seguidores, Señor. ¿Cuál es el costo, Señor, de ser tu seguidor, de ser tu discípulo, de ser cristiano, Señor, o realmente un cristiano? Ayúdanos, Señor, enséñanos a vivir como tú quieres, Señor. Ayúdanos, Señor, a amarte con corazón sincero, Señor, a ponerte siempre en primer lugar. Enséñanos, Señor, a recordar, Señor, que tú eres nuestra vida y que nuestra vida aquí en la tierra es solamente temporánea, sino que lo que nosotros, Señor, anhelamos es la vida eterna contigo, Señor. Y gracias, Señor, porque ciertamente, Señor, seguramente, Señor, la tendremos. Gracias, Señor, otra vez por tu sacrificio en la cruz. Gracias, Señor, por tus promesas, porque tú eres fiel. Tu fidelidad, Señor, es tan grande, Señor, que nos da, Señor, paz, que nos da, Señor, descanso, nos da gozo, Señor, nos da reposo, Señor. Guíanos, Señor, a ser tus servidores, a ser, Señor, úsanos, Señor, como tu instrumento, Señor, en este mundo. A ti será gloria por los siglos de los siglos. Amén.